Bien, con respecto a la clase en video del tema 2 de introducción a controles, quiero hacer unas correcciones, es decir, me di cuenta de que cometí algunos errores y quiero corregirlos aquí en esta pequeña video corrección, podríamos llamarlo. Entonces, fíjense, aquí estamos en la clase 2, introducción a controles. Entonces, bueno, aquí introducimos un problema que es el tanque con un caudal de entrada y un caudal de salida, eh, podríamos decirlo que manipulado por una válvula de resistencia R. Bueno, aquí tenemos las ecuaciones, las funciones de transferencia, el diagrama de bloques. Aquí, por ejemplo, estudiamos el diagrama de bloques para la válvula cerrada, el comportamiento, eso está bien. El comportamiento para la válvula abierta. Aquí vimos una tercera función de transferencia, otra variación de la función de transferencia, donde nos dimos cuenta que el sistema era de orden 1, porque fíjense que aquí abajo este polinomio es de orden 1. Acá, fíjense, una pequeña corrección. Esto debería decir válvula cerrada. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, aquí teníamos digamos, el concepto de variable controlada y variable manipulada. Estábamos estudiando dos posibles escenarios para hacer el control. Entonces, por ejemplo, acá, la variable, digamos, lo que yo quiero controlar siempre es la altura de nivel, ¿no?, del tanque. Por lo tanto, aquí arriba, en la salida, siempre voy a tener la variable controlada. En el caso 1, la variable manipulada es el caudal de entrada, y en el caso 2, perdón, disculpen, la variable manipulada en el caso 1 es el caudal de salida, que realmente nunca me va a aparecer solo, o sea, siempre me aparece con el Q0. Y en el caso 2, la variable manipulada es el caudal de entrada, Q0. Eso está bien, o sea, ahí no voy a hacer ninguna corrección. Luego de esta lámina, fíjense, donde se hablaba de manera general del diagrama de bloques, entonces aquí tengo este diagrama de bloques. Ese diagrama de bloques tiene un error. Fíjense que acá yo estoy diciendo que la salida de la función de transferencia del sistema es h. Y eso no es verdad. Ahí estoy cometiendo un error. La salida es delta h. ¿Ok? O sea, es el cambio de altura con respecto a un nivel cero. ¿Ok? Eso es lo que me está dando la función de transferencia. Es decir, cuando yo veo aquí HDS, eso no es la altura, eso es el cambio de altura con respecto a una altura inicial cero. De hecho, lo pueden ver si estudian con detalle, con detenimiento, la función de transferencia. La función de transferencia, cuando dedujimos la función de transferencia, la altura inicial la hicimos cero. ¿Ok? De manera que yo lo que estoy obteniendo ahí es delta H. Entonces, acá, si yo agarro ese delta H y lo conduzco por aquí a la retroalimentación y lo comparo con la altura, entonces aquí estoy cometiendo un error, porque estoy comparando un cambio de altura con una altura de referencia. No es exactamente lo mismo. ¿Ok? De manera que lo correcto es agarrar el delta H, en efecto, llevarlo por acá y sumarlo con la altura inicial. Entonces ahora sí, yo tengo aquí la altura del tanque, o sea, el H. Lo que debo hacer ahora es sacar una línea de acá y ahora sí mandarla a retroalimentación. Es decir, esta línea debería eliminarla. ¿Ok? Entonces ahora sí, aquí tengo H, y entonces estoy comparando aquí H de referencia con la altura de nivel del tanque. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, ese error lo cometí en la clase 2, en la clase en video número 2. En el material que les entregué escrito ya está corregido y de hecho lo vamos a ver aquí cómo quedó corregido. Tengan por favor en consideración ese error, o sea, y no lo cometan porque van a ver que se comete en la videoclase número 2. Entonces, este es el caso 1, en el caso 2 es lo mismo. Fíjense, les reitero acá, esto no es H, esto es delta H. Entonces, delta H, bueno, lo primero que debo hacer es eliminar esta línea. Delta H debo llevarla por aquí, sumarla con H sub 0. Entonces, de esa forma yo tengo aquí la altura de nivel del tanque. Entonces, debería sacar de acá una línea y meterla aquí. O sea, llevar la retroalimentación. Entonces, ahora sí, aquí tengo H y en efecto aquí estoy comparando el H de referencia con la altura de nivel del sistema. Entonces, bueno, luego acá se habla del control PID, de cada una de las componentes del control, qué significan, eso es válido, eso está bien. Entonces, de nuevo acá, fíjense, hay que considerar que aquí se está cometiendo un error. Esto no es H, esto es delta H. Deberíamos eliminar esta línea. Entonces acá, cuando yo lleve el delta H, lo sume con el H sub 0, perfecto. Ahora sí, aquí tengo el H total. Entonces debería sacar el H total y meterla acá. ¿Ok? Fíjense, aquí yo, por ejemplo, implementé el diagrama de bloques en Xcos, pero lo implementé con el error, ¿no? Fíjense, lamentablemente, de acá, fíjense, si esta es mi función de transferencia, bueno, acá está saliendo, lo que está saliendo es delta H. Entonces, lamentablemente, mandé delta H y lo comparé con H de referencia. O sea, el delta H lo estoy comparando con el H de referencia. Eso está mal. O sea, de manera que estos resultados no están bien. Estos resultados que están acá no están bien. Ya les voy a mostrar los resultados corregidos. Y bueno, de nuevo acá, fíjense, esto que está acá, esto no es H, esto es delta H. Delta H. Entonces recuerden que cuando sumo delta H con H sub 0, entonces ahora aquí sí obtengo H. Debería llevarme el H, meterlo aquí abajo. Ahora sí, aquí tengo H y puedo comparar la altura de referencia con la altura de nivel del tanque. ¿Ok? Bueno, aquí de nuevo cometí el mismo error, ¿no? O sea, fíjense, este diagrama está errado, estos resultados no son los correctos. Entonces, bien, déjenme mostrarles la clase corregida, ¿no? Entonces acá, fíjense, vamos directo al... Fíjense que aquí les puse, en la clase corregida, aquí les puse válvula abierta. O sea, aquí le puse válvula cerrada. Y le actualicé el valor de R, ¿no? O sea, digamos, este es el comportamiento para válvula cerrada, no para válvula abierta. Y de nuevo, fíjense aquí, perfecto, acá. Fíjense que acá, ahora sí, modifiqué el diagrama de bloques. Aquí tengo delta H, que es lo correcto, o sea, eso es lo que está saliendo de la función de transferencia del sistema. Fíjense que me llevo delta H por acá, o sea, aquí tengo delta H. Al sumarlo con la altura inicial, ahora sí obtengo la altura total. Entonces, esa altura total, perfecto, la puedo llevar al graficador, pero también me la llevo por aquí a la retroalimentación. Entonces, en efecto, aquí estoy comparando la altura de referencia con la altura H, o sea que estoy obteniendo
el error correcto. Igual acá, o sea, de nuevo, en el caso 2, exactamente la misma corrección. Fíjense que aquí tengo delta H, luego entonces aquí tengo delta H. Al sumarla con H sub 0, obtengo la altura total y entonces en efecto ahora sí estoy haciendo la comparación correcta, es decir, estoy comparando la altura de nivel del tanque con la altura de referencia y no un delta H como hacía antes, no un delta H como hacía antes. Bien, aquí, bueno, se habla del PID, o sea, se describe el PID, cada una de las componentes, qué significan. Bueno, y aquí tenemos de nuevo el caso 1. Ahora sí, fíjense, aquí está el diagrama hecho en Xcos, pero esta vez, fíjense, primero tengo la suma, fíjense que de acá, esta sería la función de transferencia del sistema. De ahí va a salir delta H. Déjenme ver si lo puedo hacer mejor. Espérense aquí. Voy a graficarlo más grande. Esta es la función de transferencia del sistema. De aquí sale delta H. La estoy sumando con H sub 0, de manera que acá, entonces sí tengo H, la verdadera altura de nivel del tanque. Entonces aquí tengo H. Fíjense, me la llevo para retroalimentación. Entonces ahora, aquí tengo H. O sea, estoy comparando aquí H de referencia con el H. Bueno, me pudiera convenir también, fíjense, sería interesante no solo graficar la altura, sino también graficar el error. Podría ser el error absoluto o podría ser el error normal, ¿no? Sin valor absoluto. Porque a medida que va convergiendo el sistema, voy a ver que el error cambia, ¿no? O sea, digamos, el error baja. Si es un error absoluto, siempre se va a mantener en el primer cuadrante, ¿no? O sea, con valores siempre positivos. Pero si fuera un error real, ¿no? No absoluto, sino un error real. Fíjense, aquí estaría graficando el error y aquí tendría el tiempo. Entonces podría tener algo así. O sea, podría ser... Y la idea es que siempre vaya a cero, ¿no? Que el error tienda a cero. Cuando el error tienda a cero, quiere decir que el sistema ha convergido, ¿no? Bien, entonces tengan por favor en consideración eso. Entonces, estos serían los nuevos valores, ¿no? Los nuevos resultados. Fíjense, por ejemplo, en el caso 1, cuando K sub P, nada más variando K sub P, o sea, poniendo K sub P igual 1, obtengo este comportamiento. Fíjense que este sería la altura de referencia, en este caso es 4, el set point es 4, y con K sub P igual a 1, fíjense, la altura permanece constante, ¿no? O sea, arranca de la altura inicial, que es igual a 1, lo podemos ver acá, fíjense. Aquí tenemos los datos, ¿no? Altura inicial igual a 1, el set point o la altura de referencia va a ser igual a 4, aquí tengo el caudal inicial de entrada, el caudal de entrada, y aquí tengo el área del tanque, ¿no? Para esos valores, entonces obtuve estos resultados. Por ejemplo, cuando K sub P vale 1, la altura del tanque permanece constante. Voy ahora aquí, fíjense, es exactamente el mismo caso, es el caso 1, pero aquí tengo K sub P 007 y K sub I igual 0.0925. Si se dan cuenta, fíjense la cantidad de decimales, ¿no? O sea, este sistema es como muy sensible, es decir, apenas uno cambia unos decimales, las constantes K, y el sistema se descontrola. Pero esta fue el mejor comportamiento, o sea, que tiende de la mejor manera a la altura de referencia. Fíjense que este sería el comportamiento del sistema. Lo obtuve para estos valores de K y para esa combinación. En cambio, en el caso 2, fíjense que aquí tengo el diagrama de bloques. En el caso 2, la variable manipulada, en este caso, es Q sub 0. Mientras que en el caso 1, la variable manipulada era Q sub 1, que era el caudal de salida. Entonces, en este caso en particular, fíjense, aquí tengo el diagrama de bloques implementado con Xcos.
estoy graficando tanto la altura como el error absoluto. Entonces fíjense que este sería el comportamiento de la altura del tanque para K sub P igual a 1, solo con K sub P, y fíjense que el comportamiento es mejor, ¿no? Porque a pesar de que todavía hay un error, sí se ve que el sistema trata de amoldarse a la referencia de manera como más suave, ¿no? Y fíjense lo que logro cuando pongo K sub P igual a 10 y K sub I igual a 2. Es decir, no tuve que poner tantos decimales en las constantes, y fíjense el comportamiento del sistema, ¿no? O sea, el sistema rápidamente se amolda a la altura de referencia. Incluso si yo hubiese puesto este K sub P más grande, o sea, yo pudiese lograr que fuera más rápida que fuera más rápido el tiempo de elevación, pero fíjense el comportamiento que es mucho mejor, o sea, es mucho más cercano al ideal. Entonces fíjense que acá sencillamente comparé, en este caso, el caso 1, ¿verdad? O el esquema 1 de control. Fíjense los resultados y, o sea, me doy cuenta que es mucho más difícil de controlar el caso 1, y aquí el caso 2 es más fácil de controlar, porque fíjense, en el caso P igual a 1 ya veo que el sistema tiene un comportamiento, digamos, deseable, pero con el caso P igual 10 y el caso I igual a 2, que fíjense que no tuve que utilizar muchos decimales, o sea, no tuve que hacer muchas corridas, el comportamiento tiende al valor de referencia mucho más rápido y de manera mucho más, si se quiere, suave, ¿no? Bien. Y esas serían las correcciones que hay que tener en cuenta en la clase en video número 2. En la clase que yo les entregué en WhatsApp ya tienen estas correcciones implementadas.